¿Qué tal? Y bienvenidos nuevamente a otra instalación de Alianza TV. En esta ocasión estaremos hablando sobre unos comentarios bastante inflamatorios a manos de la diputada Zulay Rodríguez, refiriéndose a la Convención de los Derechos Humanos para Adultos y Personas Mayores, y cómo ella usó esta coyuntura para lanzar comentarios discriminatorios sobre las minorías sexuales, la comunidad LGBTIQ. Recientemente vino la ministra Erika Maunés a presentar convenciones. La primera convención fue la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores o Adultos Mayores. Y quiero decirle, ministra, perfecto, no hay ningún problema, pero solamente si se va a tocar el tema para los adultos que tantas necesidades tienen como los niños en Panamá. Pero nos han señalado que en el numeral 11 del preámbulo de la Convención, sobre todo en sus artículos también 3 y 5, se establece que se le debe reconocer derechos a las personas de diversas orientaciones sexuales e identidad de género. Ministra, yo quiero que nos aclare. O estos derechos son de los adultos mayores, o se pretende venir con agendas de afuera, donde que han creado tanta discusión en nuestro país, y no es por discriminación, sino es porque es el derecho de los padres a que nuestros hijos, nosotros le podamos dar nuestra enseñanza, sin que nos obliguen a nosotros a decirnos que casarse o adoptar a niños por personas del mismo sexo es lo que debe imperar. No, señor, aquí los padres tenemos el derecho de educar a nuestros hijos y que no nos impongan agendas de afuera. Tenemos un invitado especial con nosotros el día de hoy, el doctor Pichel. Él es médico cardiólogo, forma parte de la Junta Directiva del Museo de la Libertad y Derechos Humanos, es columnista del diario La Prensa y una vez también formó parte de la Junta Directiva de APLAFA. Bienvenido, doctor Pichel, y gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, André, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Queríamos tener sus impresiones sobre un video que recientemente se hizo viral sobre la diputada Zulay Rodríguez, y ella aprovechó esa intervención para referirse a algunos artículos de la Convención de los Derechos Humanos para Adultos y Personas Mayores. Y ella utilizó esa coyuntura para atacar a las personas de la diversidad sexual. ¿Qué opina usted sobre el enfoque que ella le dio a esos artículos? No sé, me parece que es una visión muy acomodada dentro de lo que ha sido el discurso de la diputada por los últimos año y medio, tal vez un poquito más. Enfocado a una agenda populista donde yo quiero decir lo que yo sé que hay mucha gente que quiere escuchar. Y si es gente que hace ruido, mejor, porque entonces suena como que somos muchos. A mí me parece absurdo que alguien se oponga a las definiciones de un documento, porque uno de los artículos a los cuales ella critica directamente, que es el 2, el artículo 2 son las definiciones que se van a utilizar dentro del documento. Entonces, oponerse a una definición es como oponerse a que una mesa es una superficie lisa con 4 patas y decir yo no estoy de acuerdo con lo que dice ahí. No, bueno, es la definición, eso es así, ni modo, no podemos cambiarla. Y al final es tratar de generar... yo creo que no tiene nada que ver con los adultos mayores la discusión. La discusión es tratar de vender esa idea de que yo soy quien defiende las posturas mayoritarias de la población, y si ella ha percibido, cosa que yo no estoy muy seguro de que sea así, pero si ella ha percibido que ir en contra de la diversidad sexual, tanto orientación sexual como identidad de género, le va a generar ruido a favor, ella lo va a hacer. O sea, ella lo hace como ha hecho muchísimas otras cosas. O sea, ella ha montado una campaña contra particularmente la inmigración venezolana, donde yo conozco a algunos que son gente trabajadora, gente que no se mete con nadie, pero ha enfocado todos sus cañones a un grupo que está en Panamá por unas razones totalmente ajenas a su voluntad. Yo me atrevo a apostar que después de un país como Venezuela, los venezolanos no están en Panamá porque quieren estar en Panamá. Los venezolanos llegaron a Panamá porque la situación de su país los obligó a salir.
Y yo que vengo de una familia de inmigrantes, de gente que llegó en un momento muy difícil cuando llegaron a Panamá, en su país. Mi familia es española y salieron cuando fue la guerra civil en los años 30. Yo sé lo que es eso, o sea, una gente que llega literalmente a buscarse la vida en un lugar totalmente ajeno a ellos y donde todo es experimentar y donde todos son los extranjeros. Entonces eso duele y creo que todo es parte de la misma agenda, o sea, una agenda contra la inmigración, una agenda contra la diversidad, porque es muy cómodo, al margen de que la agenda contra la diversidad, estar en contra de cosas que digan no se permite la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Estar en contra de eso implica de manera directa, estoy de acuerdo con la discriminación hacia ciertas personas. Eso a mí no se me ocurre que pueda ser posible, pero o sea, si no es una cosa, si yo estoy en contra de lo bueno, pues de una u otra forma estoy a favor de lo malo, o viceversa. Y me alegro que haya tocado ese punto de las agendas, porque muchas personas que forman parte de los grupos conservadores ahora son parte de nuestra escena política y aluden a que hay una agenda extranjera. ¿Qué tiene usted que comentar sobre esta supuesta agenda? A ver, vamos a partir de una base. Estos conservadores panameños no tienen nada de originales. Estos conservadores panameños están copiando el librito que viene de muchos otros lugares con esto de la agenda. O sea, si uno lee los preceptos en los cuales se basan los partidos de extrema derecha europeos, la agenda es exactamente la misma. El cuento es exactamente el mismo. Lo enfocan por el lado de la familia, lo enfocan por el lado de que yo tengo derecho a educar a mis hijos. Si uno se va a Argentina, en Argentina hay así como hay un movimiento muy fuerte pro derechos, hay un movimiento muy fuerte anti derechos. En México están igual. Entonces el cuento que echan es exactamente el mismo en todo. O sea, la gente de aquí no tiene nada de original. Y eso sí es una agenda. Parte de esa agenda es entrar a los mecanismos legislativos y a los mecanismos que generan jurisprudencia y leyes para lograr que se vaya imponiendo una agenda conservadora. No vayamos muy lejos. Mira en Estados Unidos todo lo que pasó con Trump. Los jueces que nombró Trump, todos eran contra la diversidad, todos eran contra la abolición del derecho a portar armas. O sea, y el derecho a portar armas puede ser un derecho, pero el derecho a tener un tanque en la casa no tiene ningún tipo de sentido en una sociedad civilizada del siglo XXI. Pero se van al extremo. Entonces todo es parte de un mecanismo. Las discusiones que se tienen con esa gente también están escritas en un manual. O sea, si yo voy a discutir con una de estas personas sobre este proyecto, el plan es, ok, vamos a enfocar, es un documento que tiene 25 páginas, nos vamos a enfocar en este renglón y vamos a hacer que toda la discusión gire alrededor de este renglón. De modo que cuando le digas, oye, pero son 25 páginas, todo está bien. No, pero hay que hablar de esto. Este es el problema. ¿No? Entonces lo que dice, es como un matrimonio. Si un matrimonio tiene problemas, es mejor primero resolver si la toalla se deja encima de la cama o en el baño, que si le guiñó el ojo a la vecina. Empecemos por los temas fáciles. Y después vamos a ir a abordar. Cuando ya tengamos 10 o 15 cosas en las que estamos de acuerdo, entonces después empezamos a hablar de las cosas que pueden ser un poquito conflictivas. Pero eso todo es parte de un argumento que está perfectamente bien definido, que es todo este argumento de la nueva izquierda y la izquierda, que ahora como ya el comunismo fracasó, ahora el argumento es la identidad de género y que la diversidad no tiene por qué, y todas las burlas implícitas en lo que implica LGBTI, todo ese montón de letras que te dicen, no, los del abecedario. O sea, hay una burla y un desprecio, que es lo peor de todo. Hay un desprecio hacia parte de la sociedad y eso no debería ser de ninguna manera. Y se agarran de argumentos como que están perfectamente demostrados que no se pueden hacer. Se agarran de argumentos como somos mayoría. Vamos a llevarlo a una votación. Espérate, es que los derechos no se votan. Eso está perfectamente definido. El partido nacionalista nazi ganó unas elecciones en Alemania. Ganó las elecciones. Cierto que intentaron 1000 veces, eso tiene toda una historia por detrás, pero ganó las elecciones. Y cuando empezaron a pasar las cosas que pasaron en Alemania, mucha gente no se opuso porque se había creado una historia y una lectura de odio hacia un determinado grupo
donde la gente decía, bueno, pero sí es verdad, ellos hacen ciertas cosas y fueron eliminando toda la gente que podía quejarse y finalmente cuando fueron contra ellos ya no había nadie para quejarse. Y fue la famosa frase del obispo de Alemania cuando decía, oigan, cuando me vinieron contra mí ya no quedaba nadie para protestar y ya me llevaron. Exacto, exacto. Eso sí es una agenda. Y esto, bueno, van a decir que es una agenda internacional. Bueno, pues dirán que es una agenda internacional. Yo creo que los derechos, el mundo, mi mamá tiene una frase que dice que el mundo va para adelante aunque lo quiera frenar. Y esa es una, y la otra es que poner puertas en la pradera es ridículo. El movimiento de pro derechos es mucho más fuerte que ninguno de estos movimientos conservadores que de repente patalean y da la impresión que están cogiendo mucha fuerza. Pero al final el mundo avanza y va a seguir avanzando. Muy cierto, doctor. Y una de las ideas que yo siempre he sostenido y aún sostengo cuando empiezo a tocar estos temas y cómo se tergiversa el tema de la identidad de género, mal llamada ideología de género, yo le volteo la torta, por decirlo así, diciendo, lo de la ideología de género son ustedes. Si a ideología vamos porque son los grupos que están en poder que han impuesto una serie de normas sociales como que las niñas de rosado, los varones de azul, el hombre en la calle, la mujer en la casa. O sea, si vamos a hablar de una ideología ya está. La ideología de género ya está. Y la ideología es la normativa social que se ha impuesto sin causa ni razón. El otro tema lo que pasa es que la palabra ideología pega duro. Exacto. ¿Okay? Yo siempre he dicho que lo que te tiene que hacer es que hay que empezar a hablar, o sea, usemos el mismo argumento. Ideología de género, perdóname, ideología del odio. O sea, es que los que defienden la ideología del odio y que se defiendan. Exacto. O sea, la ideología del odio, porque están fomentando el odio. O sea, no vayamos más lejos, lo que está pasando en los Estados Unidos con los grupos afroamericanos es producto de 4 años donde se le dio demasiado respaldo a los supremacistas blancos que siempre han existido en los Estados Unidos, pero que sencillamente habían llegado a la conclusión de que este discurso nuestro nunca va a tener un apoyo oficial. Entonces se reunían entre ellos y ocasionalmente hacían alguna barbaridad, pero se reunían entre ellos y eran núcleos pequeñitos. Pero cuando llega a la presidencia y llega al poder un grupo que claramente defiende ese tipo de conductas totalmente ajenas al sentido común, entonces dicen, oye, pero si nosotros podemos hasta mandar, y entonces se envalentonan. Y eso es parte del problema. Entonces yo lo pongo así, no es que los de la ideología del odio, y poco a poco les tocará empezar a defenderse contra la ideología del odio. Ya, eso es todo. Y tocante ese tema también sobre cuando estos grupos llegan al poder, esto me hace pensar, por ejemplo, que en Panamá realmente no hemos tenido o no hemos conocido la otra cara de un liderazgo político que realmente respete o represente la totalidad de los derechos humanos. Siempre hemos tenido una dirigencia mayoritariamente conservadora o que por lo menos se doblega ante lo que se concibe como el clamor popular de estas nociones y se deja que se inmiscuyan las creencias religiosas en temas que deben ser plenamente civiles y políticos. ¿Cómo ve usted que sería un camino hacia adelante para que la sociedad panameña entienda que estos dos temas no se mezclan? Eso sí es complejo, porque el utilizar argumentos religiosos para explicar este tipo de cosas tiene una gran ventaja, que no implica un argumento racional. O sea, al final terminas diciendo porque eso es en lo que yo creo. Y yo creo en lo que dice el libro, y ese libro al final lo han interpretado como le da la gana a cada quien. El mismo versículo lo usan para ir a la derecha o ir a la izquierda según la comodidad del día. Y cuando uno le dice, oye, pero entonces si hay que seguir lo que dice el libro, ¿por qué no sigues esto que dice aquí donde a la gente hay que apedrearla por adulterio? Y te dice, no, es que eso es una parábola. Eso no dice lo que tú crees que dice. Entonces tienes interpretadores de este argumento que lo interpretan como ellos les da la gana al final. Entonces es muy cómodo utilizar un argumento religioso, y cuando tu contraparte tiene que basarse en argumentos de índole racional o científico, tú tienes que tener pruebas. Pero el argumento religioso nunca exige pruebas. Es sencillamente lo que yo creo, lo que dijo el pastor o lo que dijo el sacerdote o lo que dijo Monseñor, y tengo que seguir lo que dijeron ellos.
Y que conste, yo no tengo nada contra las creencias religiosas de la gente. La gente malinterpreta que uno sea un poquito outspoken en el tema religioso, pero yo no tengo nada contra eso. Yo puedo decirle que mis mejores amigos de toda la vida son personas que van a misa todos los domingos. Y yo no tengo ningún problema con eso. Y nos respetamos y hacemos bromas al respecto y en ningún momento nos faltamos al respeto. Y a veces yo le digo algo o a veces él me dice algo y le digo, oye, te estás pasando. Y me dice, bueno, está bien, me pasé. Ok, ahí quedamos. Pero no vamos a poner la parte humana de la gente por delante de una religión. Cada quien es muy libre de tener su religión. Lo que no puede ser es pretender imponer lo que dice una religión a toda la sociedad. Porque uno de los derechos humanos es que cada quien tiene derecho a tener la religión que quiera, practicarla y que no se le impongan otras. Y eso incluye a los que no tienen religión. Entonces no puede ser que nosotros querramos imponerle a toda la sociedad el argumento de que es que como somos mayorías todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros decimos. No, eso no es cierto. Porque eso es como que a nosotros nos pusieran a guardar el Shabbat si llega un presidente hebreo a Panamá. O sea, ¿qué es esto? Ah, no, pero yo tuve la mayoría de los votos, así que yo voy a... Y les voy a decir, o sea, esto es tan grave como que en el año, creo que fue en el año 2009, una cosa así, cuando la prensa hacía sus encuestas mensuales, ellos agregaban preguntas, aparte de quién es el político que le gusta, que era lo que la gente quería leer, ellos agregaban preguntas de tipo social. Y recuerdo que hicieron una pregunta y las razones por las cuales nunca se votaría por alguien en Panamá era, la primera, ser ateo. O sea, preferían votar por alguien que maltrataba a su esposa o a su esposo que por un ateo. Y la tercera era ser judío. Entonces, o sea, espérate, estamos teniendo aquí hay un tremendo problema. Porque estamos hablando de un tema netamente social, de defensa de los derechos de que no te entren a palos por ser mujer. Eso es menos grave que no creer en lo que yo creo. No puede ser. Eso no puede ser. Y les digo, la gente que los no creyentes somos gente común y corriente, trabajamos todos los días, pagamos impuestos, tenemos problemas, tenemos amigos creyentes, tenemos amigos no creyentes, tenemos que ver cómo hacemos para cubrir nuestras deudas, tenemos que ver cómo ayudamos a otra persona que lo necesite. Yo nunca le he preguntado a un paciente si es creyente o no es creyente. Y no tienen idea la cantidad de gente que llega a mi clínica y me dice, que Dios lo bendiga, doctor. ¿Y ustedes creen que yo le voy a decir, déjese de tonterías? No, muy por el contrario, lo que voy a decirle, muchas gracias. ¿Por qué? Porque esa persona me está diciendo lo que para ella es más importante desearle a alguien. Yo debo agradecerlo, independientemente de mi creencia, yo debo agradecerlo. Como persona, como ser humano. Es como que llegue alguien y me diga que Buda lo ilumine. Bueno, perfecto, muchas gracias. O sea, yo no me sé el detalle, pero me está deseando algo bueno. Exactamente, doctor. Y sabe que una de las cosas en la que hizo énfasis la diputada Zulay es que los padres son los que tienen la última potestad de cómo educar a sus hijos. Pero lo que yo extraigo de esa forma de pensar es que entre líneas se está diciendo o se está dando a entender que la orientación sexual e identidad de género son cosas que se enseñan. Y siento que es importante aprovechar este espacio para hablarle al pueblo panameño un poco sobre ese tema, porque entre nosotros lo hablamos hasta la saciedad, eso está claro. Pero siento que no se discute lo suficiente entre las demás personas. ¿Qué dice usted al respecto, doctor? Totalmente cierto. A ver, esto de yo educo a mis hijos y yo tengo los derechos sobre mis hijos es cierto, pero eso tiene matices. Y los mejores ejemplos son los ejemplos que toman el concepto y lo ponen en una situación de crisis. Y yo siempre digo, ok, si yo tengo derecho sobre mis hijos, a ver, ojo, un niño de 2 años que no toma decisiones sobre él por sí mismo, que todavía es muy dependiente de sus padres. Pero si yo decido que yo cuando baño a mi hijo lo seco colgado en el balcón del 10º piso para que lo seque el aire, la sociedad tiene que venir, o sea, el país tiene que venir y decirme, oiga, usted no puede hacer eso con su hijo. Eso es un tema de seguridad. Entonces entendamos que es cierto que los padres tienen derechos sobre sus hijos y tienen todo el derecho a enseñarle a sus hijos lo que son sus valores, tanto religiosos, a pesar de que yo soy de lo que creo que la exposición a la religión debía ser en un momento un poco más avanzado de la vida, para que la gente pueda tener un poquito más de decisión
Porque si desde que yo nazco me dicen cada vez que te portes mal vas a ir al infierno, después cuando llego a los 16 años me cuesta mucho trabajo sacar el infierno de la fórmula. Pero es verdad, tienen el derecho. El derecho lo tienen porque está protegido por las leyes, pero dentro de un determinado concepto. Pero el Estado también tiene derecho a dar unas bases en función de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Entonces, a ver, yo le puedo enseñar a mis hijos en mi casa cuáles son los valores que son para mí importantes, y ahí es donde la familia tiene un papel súper importante, porque los hijos al final son parte herencia, parte ambiente. Y, o sea, lo que terminan siendo en su vida. Su formación es parte herencia y parte ambiente. Entonces a mí como familia me toca enseñarle a mis hijos lo que son mis valores. Pero ellos pueden estar expuestos en la sociedad y deben estar expuestos en su ámbito educativo a lo que son principios universales de derechos, de que no deben discriminar. O sea, y hoy en día yo creo que parte de todo este movimiento conservador tan radical que estamos viendo en muchos países es porque mucha gente se ha dado cuenta que las generaciones de los millennials, los famosos millennials, la mitad de estas cosas ya no van con ellos. O sea, ellos, esto de la discriminación por orientación sexual, eso para ellos pasó hace un montón de tiempo. Y no le ven absolutamente nada de malo a lo que todavía sigue siendo un tabú para sus padres. Entonces, sencillamente, ellos tienen ya su criterio propio. Cuando llegan a determinada edad, ellos dicen, pero esto, o sea, ¿aquí qué pasó? Estas personas tienen los mismos derechos, son buenas personas, son trabajadores, ¿o por qué yo los tengo que discriminar? Entonces comienza esta lucha donde nosotros también entendamos que mucha de esa gente conservadora, porque hay que ver la otra parte, la parte formativa, esa gente creció en los años 50, donde era normal burlarse de una persona que consideraban afeminado. O sea, eso era parte del juego social de los adolescentes. Era burlarse del que era afeminado o del que era amanerado en su forma de comportarse. Entonces, también a esa gente entendamos, también es muy difícil que una persona de 70 años a estas alturas le enseñe que eso estaba tan mal y que ellos cambien su perfil de cómo funcionar. Yo tengo amigos con quienes a cada rato le digo, pero es que está sonando igualito que Pedro Picapiedra. O sea, está sonando totalmente discriminador en ese comentario que acabas de hacer. Entonces lo reconoce. Y asimismo tengo amigos que han ido modificando en 10 años su forma de pensar muchísimo al respecto, y que hoy día son incapaces de hacer una burla, y hace 10 años sí se burlaban. ¿Por qué? Porque han ido aprendiendo que eso está mal. Y muchas veces quienes se lo han enseñado son sus hijos de 16 y 17 años, que los han parado en la casa y le han dicho, oye, no hables así de la gente. ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? Entonces les cae el real y dice, espérate, estos muchachos tienen una visión diferente del mundo. Y sobre ese punto donde usted menciona que, aunque bien es cierto que los padres tienen todo el derecho de educar a sus hijos, pero que hay ciertas cosas donde el Estado regula o dice que por tema de seguridad o bienestar social no debe ser. Claro. De eso es lo que se agarran muchas personas con estas ideas conservadoras para decir, es que me están imponiendo. Y es algo como quien dice 101 del manual de las personas antiderechos. Es que me estás imponiendo. Y me parece irónico que ellos son los que viven legislando e imponiendo su visión del mundo sobre todos los demás, pero el momento en que alguien les contrarresta esos argumentos, se echan al suelo y se rasgan las vestiduras, exactamente. Pero, ¿qué mensaje le podemos dar a las personas para que podamos entender de que el respeto a los derechos humanos de todas las personas no es una imposición? Esto es bien simple. Todas las personas son iguales ante la ley. Y todas las personas deben tener exactamente los mismos derechos. Y los derechos de una persona terminan donde comienzan los de otra. A quien se opone al matrimonio, yo siempre les pongo ese ejemplo, a quien considera que no está bien el matrimonio igualitario, nadie lo está obligando a casarse con una persona de su mismo sexo. Usted se puede casar, lo que queremos es que cada quien se pueda casar con quien quiera y que cada quien pueda formar la familia como quiera formarla. Si usted tiene derecho a formarla, una familia de una determinada forma, dejemos que otros puedan formar una familia con lo que son sus principios, siempre y cuando no choque con los derechos suyos o con
¿Por qué? Porque entonces dicen, no, pero ¿por qué van a hacer eso si eso está mal? Pero ¿por qué está mal? O sea, ¿por qué está mal? Y te vas después a todos estos argumentos irracionales de que no, es que comienza con eso y después se quieren casar con un delfín. Hombre, pues sí, perfecto. También hay la posibilidad que quieran casar contigo y se casen con un burro, y esos son ellos. O sea, si se casan contigo, se casaron con un burro y ni modo, pues así es. Pero es que es verdad, o sea, aquí cada quien tiene derecho a no chocar con los demás y no imponer. Nadie ha pretendido que la sociedad sea atea, ¿no? Lo que se ha pedido es que la sociedad sea laica. Una sociedad donde todas las religiones puedan convivir, donde todo el mundo pueda convivir y donde lo que se respeten sean los derechos de los seres humanos como seres humanos. Y eso es lo que tiene que enseñar la sociedad. O sea, no significa que en todas las casas hay que enseñar lo mismo. Cada quien tiene sus bases y sus parámetros, y habrá quien le enseña a sus hijos que tienen que cumplir con ciertos preceptos que la religión les pone. Perfecto, esos son sus valores. Pero no podemos pretender que todo el mundo tenga que cumplir con esos derechos porque ellos sean mayoría, que son una mayoría que nadie ha determinado, porque aquí cada vez que se dice que en el censo vamos a preguntar qué religión tiene la gente, los primeros que dicen no lo pregunten es la Iglesia Católica. No, eso para qué preguntarlo. No vaya a ser que salga de que ahora ya los evangélicos son más que los católicos. Y entonces nos empiecen a imponer los argumentos evangélicos y no los argumentos católicos, y que haya que cancelar el Día de la Virgen María, porque la Virgen María para los evangélicos resulta que no existió como virgen. Entonces imagínense la que se forma. Y ahora que dice eso, yo creo que es importante lo que acaba de decir, porque eso une todas las ideas de lo importante que es respetar los derechos humanos de todas las personas, porque la escala de poder en una sociedad puede cambiar en cualquier momento, y en el momento en que uno ya no esté en esa escala mayoritaria de poder, uno va a querer una sociedad que entienda que los derechos humanos de todas las personas se respeten por igual. Eso vuelve al tema de lo que estamos discutiendo en la ley, en el tratado. O sea, si yo no apruebo ese tratado, yo estoy dejando una puerta abierta para que a mi papá lo discriminen por tener 85 años. Y que en un momento determinado tomen una decisión que pueda perjudicarlo. Entonces, no es tan fácil como decir, vamos a oponernos a esto. Pero al final, lo peligroso de esto, a mi modo de ver hacia el futuro de Panamá, no es solo el discurso conservador, es el discurso populista. Y el discurso, lo más grave del discurso populista es que el discurso populista no tiene ni conservador ni liberal. El discurso populista se mueve según sea la necesidad de lo que en su momento considere le va a favorecer sus intereses políticos. Miren lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro. O sea, lo que está pasando en Brasil es terrible con la pandemia. Y toda la culpa la tiene Bolsonaro y su gobierno, que se treparon en el carrito igual que Trump. Pero Brasil, desafortunadamente, no tiene las instituciones democráticas fuertes que tienen los Estados Unidos y que en última hora los para. Porque Trump pensaba que la Corte Suprema de los Estados Unidos, con unos jueces que él nombró, estaban dispuestos a robarse las elecciones para él. Y estos jueces le dijeron, no señor, es más, no vamos a dejar ni que nos venga con el cuento. No lo vamos ni a recibir, no. Y entonces estaba ofendido porque los jueces que yo puse están votando en contra mía, pero él que creía que estaba poniendo jueces o esclavos. Eso es parte del punto. Y como yo mencionaba más temprano, a mi parecer, Panamá no ha tenido la oportunidad de experimentar un gobierno donde haya realmente existido una separación de poderes o una separación entre Estado e Iglesia. Y me parece preocupante que la población en general desconozca lo que se siente vivir bajo un gobierno donde se practiquen esos principios éticos, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que lo que pasa es que todos sabemos que algo duele, pero cuando nos duele a nosotros duele más. ¿Ok? A todos nos dicen que un cólico renal duele mucho, pero cuando me duele a mí, entonces sí entendí que duele mucho. Y te voy a hacer ahora una pregunta diferente. ¿Qué países del continente americano tienen realmente esa separación? Canadá y Uruguay. Para de contar. Tú tienes conatos, o sea, tienes países que en un momento determinado llega un gobierno que dices, oye, más o menos. Y después, un poquito Chile, un poquito Argentina. Y cuando te sientas a analizar, ok,
Y Estados Unidos se cocina aparte, porque Estados Unidos, yo creo que lo que hace a Estados Unidos un poco diferente es que al final el sistema judicial de los Estados Unidos es fuertísimo y es tan independiente que ningún presidente puede cambiarlo. Y los bars de abogados de los Estados Unidos tienen dientes. Porque el punto es que para que muchas de estas cosas funcionen, tú puedes crear todas estas instancias, pero si las creas bocachas, que no pueden morder, no son peligrosas. Pero en Estados Unidos, un board, un bar de abogados, puede quitarle la licencia a un abogado que viole principios éticos básicos de la profesión. Entonces todos andan con los pies más con cuidado. ¿Por qué? Porque no me debo correr chance. Entonces al final son Canadá, Uruguay y Argentina y Chile. Ok. Ahora, ¿qué tienen en común esos países? Son los países donde hay más educación de todo el continente americano. Los niveles educativos son más altos. Entonces, cuando te pones a pensar, ¿cuál es la solución para esto? Que me dices, ¿qué puede hacerse? Son tres cosas que pueden hacerse. Educación, educación y educación. Desde niños, tú educas a la gente. Les tienes que enseñar pensamiento crítico, les tienen que enseñar a sacar sus propias conclusiones. Y ojo, sacar sus propias conclusiones no significa hacer lo que me da la gana. La autoridad tiene su razón de existir y los padres tienen su función de orientar. Pero los muchachos tienen todo el derecho a decir, papá, yo no estoy de acuerdo con tu opinión. Yo en ese tema no comparto contigo tu opinión. Y cuando alguien escuche que su hijo le dice, papá, yo no estoy de acuerdo contigo en eso, créanme que hicieron una buena labor educando a ese niño. ¿Por qué? Porque le crearon pensamiento crítico y le crearon criterio. ¿Por qué? Porque ese niño cuando llega a los 16 años, ustedes pueden decir lo que quieran. No voy a decir pueden decir misa, voy a decir ustedes pueden decir lo que quieran. Pero al final él va a tomar su última decisión. Y si ustedes le dieron las bases correctas y recibieron los insumos educativos para tener un criterio formal de lo bueno y de lo malo, esos muchachos van a salir adelante y van a tener y se van a chocar contra la pared como nos hemos chocado todos en algún momento de la vida. Hemos tenido que sacudirnos, levantarnos, ver que no nos habíamos quebrado nada y seguir el camino por otro lado. ¿Por qué? Porque por aquí me equivoqué. Eso es parte de la vida, eso es parte de lo que nosotros vivimos. Entonces al final esto es un tema de educación, Andrés, esto no es otra cosa, esto es educación. Y hablando de ese tema, precisamente echando un poquito para atrás sobre lo que usted mencionó, de que la barra de Estados Unidos tienen dientes que pueden remover el poder de un abogado a ejercer. Me hace pensar mucho precisamente sobre un discurso populista como el de la diputada, donde legítimamente, yo que no soy abogado, simplemente hago leer la ley y el contenido de la ley y veo el arroz con mango que ella solita arma porque venga. O sea, una cosa no tenía nada que ver con la otra. Ella como abogada y todas sus credenciales seguramente podía encontrar 1000 maneras diferentes de expresar sus objeciones con bases legales, pero ella se fue por la ruta populista y no hay consecuencias por usar una plataforma tan grande y su poder legislativo tan amplio para... O sea, detrás de la curul son intocables. Y para desinformar tan masivamente, porque una persona común y silvestre que nada más ve un pequeño clip de ese video y se va por la vida pensando sepa quién qué cosas, cuando esta persona supuestamente tiene la obligación y la responsabilidad no solamente de legislar, sino de informar y educar al pueblo panameño. Y no hay consecuencias para tal desinformación. No, claro que no las hay, claro que no las hay porque es política. Partamos de la base que la curul de un diputado en Panamá es, no sé si tú te acuerdas de la cómica aquella y de la película aquella de los Cuatro Fantásticos, que cuando la mujer hacía así se ponía una cúpula transparente y nada entraba de esa cúpula. Eso es una curul de un diputado. Detrás de la curul puede decir la barbaridad que le dé la gana contra quien le dé la gana y son intocables. Entonces, eso es lo primero que no debería existir, porque eso es crear fueros y privilegios. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo vuelvo a que el discurso populista es de masilla. El discurso populista es maleable. El discurso populista es como ese juguete que se llamaba slime, que es como una cosa que se estira y se regresa, toda pegajosa. Eso es el discurso populista. Si yo hoy digo sí, pero mañana es mejor decir no, lo cambio y lo cambio. Entonces, esos líderes populistas se terminan convirtiendo en una especie de deidad, por decir el término, en la cual
a ellos lo siguen porque ellos lo dicen, que fue lo que pasó con Bolsonaro y es lo que pasaba con Trump. O sea, si Trump decía, se robaron las elecciones, yo me lo creo. ¿Por qué? Porque lo dice Trump. Pero ¿de dónde Trump sacó eso? A mí no me importa, lo dice Trump. Entonces tú acabas de decir algo que es súper importante. Y tú me dices, yo lo único que hago es leer la ley y ver el arroz con mango que formaron. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la gente no lee la ley. La gente solo ve el video. Entonces, si alguien lee la ley, se da cuenta que lo que están proponiendo es no aprobar un tratado porque no está de acuerdo con las definiciones. Hello, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? No aprobar una ley porque no está de acuerdo con el capítulo 2 que se titula definiciones o glosario o índice de términos. El nombre que utilicen es diferente. Pero no puede ser. Y me parece muy interesante que ella se haya saltado directamente a los artículos 3 y 5, que son los que a ella les parece más inflamatorios, pero en realidad yo que estaba haciendo alusión es al artículo 2, donde están las definiciones, porque a mí en lo personal, y nuevamente no soy abogado, pero eso a mí me pareció lo más importante porque ahí explícitamente se detallan cada una de las definiciones y una de las cosas que siempre traigo a colación cuando tengo estas conversaciones con las personas es que cuando empezamos a decir que estos derechos sí y estos derechos no, lastimosamente la cosa no funciona así porque es una casa del jabonero, por decirlo así, ¿no? Porque los derechos humanos son derechos inalienables que abarcan todo. Incluyen nuestras cualidades inherentes como la textura de nuestro cabello, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel. O sea, es algo inherente tuyo. Pero es que caes en el riesgo de empezar a discriminar personas, adultos mayores, empezar a discriminar personas con discapacidad, de discriminar personas LGBTI, por discriminar personas por el color de la piel o por la textura del cabello. O sea, oye, el Gold Roll y el Silver Roll hace mucho que en Panamá se acabaron. O sea, no empecemos a hacer una sociedad donde, como decía uno, es que la sociedad, en Panamá todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. No, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy cómodo buscar qué quiere escuchar la gente para yo ser el que vocifero y lo digo. Entonces, yo soy el que abandera los intereses de las mayorías. Y así como abandero un argumento, abandero una asociación política. Y hoy soy de un partido y mañana soy de otro. Y hoy soy de este, pero me uno con el otro. ¿Por qué? Porque para mis intereses políticos eso me funciona. Entonces yo lo hago. Y lidiar con esa gente es difícil porque esa gente se mueve a cualquier dirección para tratar de sacar lo que a ellos les conviene, lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 3 y el artículo 5, ¿qué dicen ese tipo de artículos? Lo que dicen básicamente es, no podrá haber discriminación por razones de religión, sexo, raza, y se ha agregado orientación sexual e identidad de género. Todo consiste en eso. ¿Por qué? Porque el mundo fue avanzando y se llegó a la conclusión que tiene que estar en ese discurso cañonero de edad, sexo, raza, religión, las clases protegidas. O sea, las razones por las cuales yo no puedo discriminar: sexo, raza, edad, religión, identidad de género, orientación sexual. Entonces lo que ellos quieren es que se eliminen esas dos porque a mí no me gustan. Deja todas las demás, pero elimina esas dos. El mundo ya llegó a un punto donde esas dos frases van a estar siempre en el discurso. ¿Por qué? Porque son grupos vulnerables. Y uno tiene que poner los grupos vulnerables en ese tipo de legislación porque son... Y ahora imagínense lo que sería, según esa ley, una persona de 70 años trans. Pobrecitos. O sea, le pega por los dos lados. Sí, cuando se junta más de una clase de discriminación. Y eso es un tema que yo toqué en otro video cuando recién llegué acá a los Estados Unidos, que estaba pasando por muchos temas referente a la inmigración personalmente, y expresé mi dolor al ver que mi Panamá había estado adoptando este sentimiento antimigrante. Yo siendo inmigrante en este país, siendo panameño, y no necesariamente por haber vivido esta experiencia, sino por la empatía que nace de mí, tuve que hacer un jalón de orejas diciendo, ¿saben qué? Nosotros el día de mañana podamos pasar por esta situación, y ni siquiera por
la posibilidad de pasar por esa experiencia. Simplemente por humanidad tenemos que oponernos a ese sentimiento. Que en Panamá haya xenofobia es absolutamente ridículo. Absurdo. Panamá es un país de migrantes. Panamá es un país que se hizo. Panamá es la definición del melting pot. O sea, ahí fue llegando gente, llegando gente, llegando gente, y resultó Panamá con lo bueno, con lo malo y con lo feo que tenemos. Yo siempre digo, mira, Panamá es tan crisol de razas que la cacique de la comarca tiene un apellido vasco. Carrera es un apellido vasco. O sea, ya. Creo que eso lo define todo. La señora tiene un apellido vasco y es la líder de los originarios. Y tocando ese punto de las incoherencias y el arroz con mango de la honorable diputada. Claro que yo algún día voy a probar el arroz con mango, porque nunca lo he probado y todo el mundo habla del arroz con mango y a lo mejor es algo bueno. Lo irónico es que toda esta conversación empezó refiriéndose a la Convención de los Derechos Humanos de Adultos Mayores. Y ella hizo tanto énfasis en que los niños, los niños, los niños. Ustedes se acordarán cuántas veces ella lo repitió en el video. Pero la incoherencia de abordar ese tema cuando la ley es para proteger a adultos mayores se suma a la incoherencia de que recientemente en Panamá hubo un escándalo donde los niños en estos albergues que estaban bajo la tutela de algunas organizaciones religiosas y demás, tuvieron representantes de derechos humanos que hacer bulla para que los mal llamados pro familia salieran, y cuando lo hicieron fueron 3 gatos a protestar. Pero para educar a nuestros niños de cómo protegerse precisamente de estos acercamientos perniciosos mediante una ley de educación sexual integral a nivel nacional, ahí salieron 10.000, ¿no? En contra de enseñarle a los hijos que tanto dicen que les preocupa y a cómo cuidarse de esos acercamientos. Yo a esa manifestación contra la ley de educación sexual le llamo la... ¿Tuviste la película de los Gremlins? La película de los Gremlins eran estos monstruitos que cuando les caía agua se reproducían. Y yo decía, esa fue la marcha de los Gremlins. Había 4 gatos, llovió y después era 30.000. No me preguntes cómo fue. Mira, eso no fue más que una demostración de yo soy el que más ruido hace. Y yo en esa manifestación vi médicos, vi gente que hasta ese día consideraba muy inteligente. Gente que tú dices, espérate, pero aquí ¿qué está pasando? Porque sencillamente se estaban dejando llevar por un discurso totalmente absurdo. Entonces, les preocupan los niños para una cosa, pero no para la otra. O sea, les preocupan mucho los niños para que no les digan que una persona LGBTI es normal, pero, o que les enseñen cómo prevenir un embarazo en la adolescencia, pero no les molesta que esos niños después sean abusados en un albergue, o que sean violados, o como vimos apenas hoy, que al diputado que lo estaban acusando por violación, lo declararon inocente. No culpable. No, bueno, ok, lo que fuera, el tipo va a seguir siendo diputado y va a seguir libre. A ver, ojo, y la votación fue 5-4 a favor de culpable, pero como tiene que ser una mayoría calificada y tienen que ser 2/3 y no mayoría simple, tenía que ser 6-3 la diferencia. Aunque tú no lo creas. Ok. Bien. Es terrible, es terrible. Definitivamente hay material para otra entrevista, porque sí, yo más que nada le pido al pueblo panameño de que tengamos coherencia y que le abramos paso a la coherencia para poder empezar a tener una conversación honesta, seria y civilizada sobre el futuro que queremos ver en nuestro país, porque ni siquiera hemos entrado a tocar el tema de las sanciones ni repercusiones negativas que esto pueda tener, porque ahí sí. No, es que lo malo es que podemos acabar cumpliendo con todo esto a las malas. Cosa que no tiene razón de ser. No y tiene en lo razón personal, de ser. yo nunca he estado a favor de que algo se haga así, porque no se le da la Claro. oportunidad a las personas de que aprendan el porqué detrás de estas cosas. Y Claro, cuando exactamente. ahí sí se van a agarrar y decir, ves que sí, te dijimos que nos iban a imponer y nos están imponiendo. Entonces, Hacer las cosas así de mala gana
en mi opinión, nunca funciona, pero a la vez, de una u otra manera, hay que ayudar al pueblo a avanzar y ojalá esa no sea la única manera. Bueno, doctor Pichel, muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerlo con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación, muy agradable la conversa. Unas últimas palabras para el pueblo panameño. Bueno, yo creo que el tema al final es educación, educación y educación. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos nuestros valores, pero tenemos que entender que la sociedad le tiene que enseñar los valores universales. ¿Por qué? Porque así como les enseñan matemática, les enseñan ciencia, les enseñan física y les enseñan química, tienen que enseñarle ciertos valores que son básicos para la coexistencia pacífica de la gente en todo el mundo y que ya son universales. Esto no es tan fácil como decir nos salimos del sistema de derechos humanos interamericano. Eso no es decir, ¿sabes qué? Cierra esa puerta y por ahí no entran más. Eso no funciona así. Y tratar de imponer ese tipo de cosas, cuando un país dice eso, solo demuestra de nuevo que no tiene la educación más elemental en cívica. Entonces, pues, tomemos esto en serio. Esto es un problema importante y tratemos de abrir los ojos un poquito más allá que hay detrás de todos estos discursos de odio, de xenofobia y de discriminación, que al final lo que hay son intereses políticos donde nosotros somos totalmente secundarios. Esos intereses políticos hoy nos lo venden como que es pensando en nosotros, pero créanme que mañana nos lo venden como que es pensando en ellos. Y ese día nos damos cuenta que, oye, y tanto defendernos, si en aquel momento hay que salir a la calle a defender que el matrimonio igualitario es lo correcto, pueden estar seguros que esa gente va a salir a la calle a defender el matrimonio igualitario porque eso es lo que les sirve de apoyo político. Así que muchísimas gracias por la invitación y pues en el futuro conversaremos de nuevo. Doctor Pichel, muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerlo con nosotros nuevamente.